Damos inicio al ciclo de coloquios RIEDI de la Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad, que actualmente congrega a 16 universidades chilenas pertenecientes al CRUCH, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Este ciclo de coloquios tiene un tema general y es conversaciones sobre educación intercultural, visiones críticas sobre el racismo y el colonialismo. El primer coloquio al cual estamos actualmente asistiendo se denomina Tiempo y Espacio desde la Ancestralidad, Diálogos e Interpretaciones de la Pandemia. Nos acompañan el doctor Avadio Green Stossel de la Universidad de Antioquia, la doctora Elisa Loncón Antileo de la Universidad de Santiago de Chile, y el doctor Emilio Fernández Canque de la Universidad de Tarapacá. Avadio pertenece a la cultura gunadule, doctor en educación, expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y de la Organización Indígena de Antioquia, OIA. Es estudioso de su cultura y tradiciones desde la lengua gunadule, coordinador del programa de educación indígena y profesor de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia. Dedicado al trabajo organizativo, educativo e investigativo de la realidad de los pueblos ancestrales y tejiendo la relación entre la pedagogía, la lingüística, la educación y la organización. Ha sido conferencista nacional e internacional y ha publicado innumerables artículos en diferentes revistas nacionales e internacionales sobre diferentes temáticas de su interés. La propuesta pedagógica, cómo enseñar la lengua materna para proteger la madre tierra, fue aquella por la cual le otorgaron el Premio Internacional de Ashoka Emprendedores Sociales, una red internacional como reconocimiento a la creatividad, calidad emprendedora y compromiso para lograr grandes cambios en la sociedad, en el año 98. Ha sido reconocido, además, como miembro de sabiduría por parte de UNESCO en el año 2009. Y tiene el reconocimiento como una de las 10 personalidades de Colombia para el proceso de consulta al país para la elaboración del Plan Decenal de Educación 2006-2016. Junto con ello, el reconocimiento como una de las 30 personalidades al premio Los Mejores Líderes de Colombia 2013-2014, iniciativa conjunta de la revista Semana, Fundación Liderazgo y Democracia, y con el apoyo de Telefonía. Entonces, en primer lugar, dejamos con ustedes al doctor Avadio Green Stossel. Tiene la palabra, cuenta con 10 minutos para exponer. Bienvenido, Avadio. Noe Gambi, mi sedogito Tarnonikit, Pritigen en Nandumat, Abdumanuk, Brito Sursinya, mi Amalia Lito Socalit, Amarsuma Socalit. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero saludar y pedirle permiso a todos los ancestros nuestros que están arriba, porque para nosotros todo lo que está arriba, las estrellas, los planetas, la luna, para nosotros son abuelas, abuelos, que en algún momento estuvieron aquí antes que nosotros llegáramos. Por ellos y por ellas, hoy tenemos la maravillosa tierra, que es nuestra madre tierra. De la misma manera saludamos y pedimos también permiso a todos los trabajadores de la tierra. Para nosotros el petróleo está trabajando, el carbón está trabajando, el oro y la plata están trabajando para nosotros, porque son los tejidos que tiene nuestra madre tierra. Y a cada uno de los que escuchan desde mi corazón un abrazo. Y los temas que nos pusieron, como el tiempo es corto, yo simplemente voy a enumerar rápidamente para decirte que nosotros, los pueblos originarios, yo sé que todos, nosotros no pensamos diferente del espacio y el tiempo. Para nosotros es igual.
porque ese tiempo y ese espacio comenzamos nosotros a sentirnos cuando estuvimos en el vientre de nuestras madres. O sea, cuando yo estuve en el vientre de mi madre, yo estaba conectado con el cosmos y con la tierra. Por eso es que en mi cabeza formaron, ¿sí?, una coronilla, y por eso en la mitad de mi cuerpo pusieron el ombligo. El ombligo como conexión con la madre tierra, porque cuando nosotros nacemos, lo primero que hacemos nosotros con nuestro cordón umbilical, nuestra placenta, nuestro ombligo, lo enterramos en la tierra. Somos los primeros agricultores, ¿sí? Hay diversas ceremonias que hacemos nosotros a partir de eso. Eso quiere decir que me desconecté con la madre biológica, sino que me conecté con la madre tierra. O sea, con este ejercicio, con estas ceremonias que hacemos, estaremos conectados todo el tiempo. O sea, la tierra y mi cuerpo. Y mi cuerpo y la tierra son iguales. O sea, porque yo tengo venas, la madre tierra tiene venas, que es todo el líquido que tiene ella, las aguas, los ríos, las quebradas. Pero para muchos pueblos, la sangre de la madre tierra es el petróleo. Para muchos pueblos, el carbón es la placenta de la madre tierra. Para nosotros, el oro y la plata son columnas vertebrales de la madre tierra. O sea que cuando yo estuve en el vientre de mi madre, estuve conectado con el cosmos. ¿Por qué? Porque las estrellas, la luna, el sol, los planetas, todos son mis antepasados. Entonces, por eso hablamos de todas las historias de vientres. Después, mi mamá estuvo en el vientre de su madre. Y luego mi abuela estuvo en el vientre de su madre. Y si así conectamos, nos conectaríamos con el vientre de nuestras madres. O sea que el tiempo y el espacio no es aparte, para nosotros es igual. ¿Sí? Cuando yo estoy aquí, mira todo lo que conoce la luna. Mira, la luna está creciendo, está creciendo, está creciendo y llegará la luna nueva. Ese es el ciclo de la vida que nosotros tenemos. La luna, la tierra, el sol bailan, danzan en el espiral del tiempo, y por eso el tiempo de nosotros es espiral, no es lineal como nos han enseñado el occidente, ¿no? En todo esto, todo lo que está pasando, con todo este argumento que sentimos nosotros, yo siento de que hoy lo que nos está enseñando la vida es que hemos ido por otro rumbo diferente, no ese rumbo de una ligación permanente con la naturaleza y nosotros, sino que lo que nos está enseñando esta realidad es que porque hay tanta corrupción, o sea, la corrupción se ha aumentado en esta pandemia, ¿sí? Mira a nuestros gobiernos, o sea, nos han tapado la boca, nos han encerrado, pero toda la parte de las minerías siguen trabajando. O sea, todavía aquí en Colombia nos están matando líderes todos los días, nos están matando líderes. O sea, como que también se han aprovechado de esa coyuntura para ejercer el poder. Nuestros gobiernos, el sistema de salud ya no responde porque todo se ha hecho, todo economía, o sea, todo se ha vuelto economía. O sea, no es ya del pueblo la salud ni la educación, todo lo quieren negociar. Y eso es lo que nos estamos mirando. ¿Cómo entonces esta realidad que estamos ocurriendo, yo le doy gracias por eso, porque estamos palpando diariamente de las cosas que están ocurriendo. Aquí en Colombia, ves, 7 soldados abusaron sexualmente a una niña de 12 años de una comunidad indígena. ¿Sí? Todos los días a líderes que defienden los derechos, que defienden la naturaleza, nos están matando. En Guatemala, a un abuelo lo quemaron vivo en la plaza por practicar la medicina ancestral. O sea, uno pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué estamos pasando? Entonces la pregunta es, la educación ha sido un fracaso ahora. En los gobiernos ha sido un fracaso. Las iglesias es un fracaso. Entonces ahí donde yo llamo una reflexión interna. Lo que me ha motivado aquí, en esta pandemia, en estas cosas que están ocurriendo, me he ido más adentro de mi ser. Me he ido más adentro de mi cuerpo, del océano, del conocimiento, de la sabiduría. He estado practicando diariamente en mis ceremonias,
mirando el cosmos, conversando con las abuelas y con los abuelas. Entonces, ¿qué es lo que qué nos están diciendo la tierra? La tierra dice, ya estoy cansada porque me duele la garganta, porque me duelen los ojos, porque me duele mi nariz, me duelen los músculos. Entonces, es hora, hermanos y hermanas, de que yo digo, hay un planteamiento que estamos haciendo nosotros los pueblos indígenas en Colombia hace más de 50 años. Hemos dicho la unidad en la diversidad. Hay que recuperar los territorios ancestrales que hemos perdido. Hay que recuperar la cultura, la tradición, la identidad, nuestras lenguas. Y hay que pensar en nuestra autonomía. Aquí lo que nos está demostrando, tenemos territorios, hay que sembrar. Tenemos territorio, hay que sembrar plantas medicinales. O sea, ya no podemos estar ahí pidiendo como una limosna a nuestros gobiernos porque no responden. O sea, el mundo está demostrando hoy, grandes empresarios, grandes políticos no le interesa la vida, ¿sí? Más si ven en la gente morir y morir, no le interesa, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos aprendiendo en todas estas cosas que están ocurriendo es que hay que fortalecer la educación propia. Hay que volver a contar, hay que volver a acercarse, hay que volver a escucharlo a los abuelos, a las abuelas, hay que volver a sentir cerca a la abuela luna, a sentar cerca al abuelo sol, a las estrellas, a los planetas. ¿Qué es lo que nos están diciendo ellos? Ellos nos están diciendo algo. ¿Cómo mirar entonces el oriente? ¿Cómo mirar el oriente que es parte de nosotros? ¿Cómo sentir de que el occidente y el oriente somos de la misma especie? ¿Cómo sentir que el norte y el sur somos de la misma especie? Somos seres humanos. Si nosotros practicáramos eso, no habría problemas en este país, en este planeta. No habría guerras, no habría desamor. Lo que en definitivo necesitamos es el amor en este planeta. Yo creo que eso es lo que nos están enseñando. La Madre Tierra ama a todos por igual. La Madre Tierra nunca dice, yo existo solamente para los blancos o para los negros. No, la Madre Tierra existe para darle amor a todos nosotros. El sol cuando sale no dice, yo voy a alumbrar solamente a los alemanes. Cuando salen los rayos solares alumbra a todo el orbe de la Tierra, pero también llega a Júpiter, llega a Uranio. O sea, el amor tan grande que tiene la Tierra hacia nosotros. Eso es lo que estamos aprendiendo. Yo creo nosotros, las personas que nos escuchan, nosotros los pueblos originarios, hoy tenemos mucho que dar al planeta, mucho que enseñar al planeta. He ido en diferentes conferencias a nivel internacional en Europa. Jóvenes europeos dicen, y estamos cansados de escuchar nuestra ciencia, porque nuestra ciencia ha llevado al caos al planeta. Estamos cansados de mirar el poder, la democracia que no se ve. Es tiempo de escuchar a otros seres, otras personas, otras mujeres, porque nos pueden enseñar. Así que yo creo que hoy la Madre Tierra, como figura femenina, como figura maternal, tenemos que aprender de allí. La Madre Tierra hoy nos está hablando. No más racismo, no más racionalidad. No es solamente la racionalidad mueve el mundo, el corazón mueve el mundo. Ya no más de una posición simplemente desde una iglesia, sino desde la espiritualidad, de saber de que el mar es una persona, de que el saber de que el mar son el líquido ambiótico que bebemos de ella, que vivimos de ella. Los cerros, las lagunas, los sitios sagrados están ahí, palpables, que nos están llamando la atención día y día. Cambiemos, cambiemos. Siento yo que es hora de transformarnos como seres humanos, de que no es el hecho de ser negro, de ser blanco o de ser indio, somos diferentes. No, no somos iguales, porque venimos del vientre de una mujer. Venimos de un solo territorio. Venimos todos de una placenta. Venimos todos ligados con el cordón umbilical. Venimos todos con el ombligo. Así que es tiempo de sembrar el ombligo. Si nosotros sembráramos por cada nacimiento de un niño una semilla a la tierra, poblaríamos el planeta. Y eso es lo que necesitamos.
Es tiempo, hermanos y hermanas, de que nosotros, que estamos en el vientre de nuestra madre, podamos entender que mi primera escuela, mi primer territorio, mi primera educación surgió en el vientre de mi madre. Estando en el vientre de mi madre, escuché el latido del corazón de los abuelos, de las abuelas del cosmos. Estando en la madre tierra, en el vientre de mi madre, escuché también los cantos, las ceremonias, los cantos tradicionales de los abuelos. Así que eso es lo que nos une a nosotros como seres humanos. Nos diferencia es el concepto que cada uno tenemos de la vida. ¿Sí? Nosotros creemos que venimos del cosmos, venimos de las estrellas, venimos del abuelo sol, pero a muchos dirán venimos del arco iris, para muchos dirán venimos del agua. Así que es la gran biodiversidad, es la gran diversidad, es la gran riqueza que nos dio, que nos dotó los padres, las madres creadoras que hoy tenemos. Para muchas culturas, cada esquina de este pluriverso está madre y padre. O sea que tenemos 4 madres, 4 padres que nos cobijan a nosotros. Entonces, en esta realidad que estamos viviendo, en la pandemia, que estamos encerrados, es lo que yo he aprendido. Más amor. Pero también que hemos aprendido entonces más con los políticos de nuestros países que gobiernan y que no quieren saber nada de nosotros, de los pueblos originarios, de los pueblos que defendemos de los derechos. No saben de los pueblos indígenas, están los afros, están los campesinos, están los obreros, que estamos sintiendo el abandono estatal tan brutal, ¿sí? Que todos los días están muriendo la gente. De eso tenemos que aprender. ¿Cuál es el aprendizaje? Como pueblos tenemos que unirnos. Esa unión representa la fuerza para que algún día también podamos gobernar. Muchas gracias por esta oportunidad que nos escuchan. Desde mi corazón los saludo a cada uno, a cada de las mujeres y hombres que nos escuchan. Muchas gracias, Nuegambi. Yo voy a pasar entonces a presentar a la doctora Elisa Loncón Antileo, una gran amiga, ¿cierto? Una lingüista especialista en lengua mapuche especialmente. Ella ha escrito muchos libros sobre enseñanza de la lengua mapuche, ha tenido una larga trayectoria y ella es académica de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenida, Elisa Loncón Antileo, a este coloquio de Riedi. Eso. Perfecto. Mari Pulamien, Mari Pu Kimelfe, Pu Chilcatufe, Pu Chaquiche, Mari Tañihuichan, Cample Palu, Abadio, Mari Com Tañipureñma, Buenui, Ñaña. Les saludo en mi lengua a todos los que nos están escuchando, especialmente a Abadio, que lo tenemos con su voz en esta conversación, aunque él está en una tierra diferente, pero para mí es muy grato poder compartir con él esta conversación. Agradecer a Riedi por la iniciativa de colocar este coloquio en un momento que es necesario, muy pertinente, porque nosotros acá en el sur estamos celebrando lo que llamamos el retorno de un nuevo ciclo, el Huiñol Xipantu en Mapudungun, y este retorno de un nuevo ciclo implica un momento especial para agradecer a la tierra por todo lo que nos ha entregado, y cuando digo tierra, todos los seres que viven en la tierra, desde los pájaros, las estrellas, el agua, y fundamentalmente por la alimentación que recibimos, pero también es un tiempo de celebrar este retorno del sol. En Mapudungun nosotros tenemos la palabra antu para sol, para día y para tiempo. Tenemos chipantu para año. Entonces, retorna el sol, retorna el tiempo de un nuevo ciclo. Y ese retornar de un nuevo ciclo significa mucho para las culturas de acá, porque la tierra se llena de energía para poder nuevamente producir todo lo que viene en este calendario agrícola.
Este retorno se inicia con el solsticio de invierno y la tierra con la lluvia toma toda la energía necesaria para que empiece a brotar nuevamente el sembrado, pero también el agua nos renueva a nosotros, renueva nuestro espíritu, renueva nuestros conocimientos, renueva nuestras relaciones con la tierra y con los seres humanos. Ayer escuchaba también una investigadora mapuche, Margarita Cañó, y decía de que este retorno había ocurrido con la luna nueva, y eso implicaba una buena señal de que podríamos comenzar todo de nuevo, y de eso comenzar todo de nuevo podríamos corregir situaciones en las cuales nosotros no llevamos un comportamiento acorde a lo que nos exige la propia cultura. Corregir las relaciones entre hombres y mujeres, sobre todo la situación con el machismo, pero también corregir la relación con la naturaleza en términos de que no se le agradeció de lo que implica la explotación de la naturaleza, y en realidad esta posibilidad yo creo que todas debemos conocerla, porque todos podemos ser mejores hijos de la tierra. Y cuando digo mejores hijos de la tierra, no lo digo solamente en función de los mapuches, sino que todos tendríamos que ser hijos de la tierra si queremos vivir una situación de equilibrio, y si queremos todos gozar del agua pura, del aire puro, del sol, en las futuras generaciones. Porque la civilización en que nos ha conducido el pensamiento eurocéntrico, como lo señalaba Abadio, es una civilización de muerte y que hoy día nos tiene en esta situación de pandemia. Tenemos una crisis en el conocimiento, una crisis ambiental, una crisis con todo lo que es la alimentación, la salud, y eso ha sido producto de una cosa que tiene un fondo, y ese fondo los pueblos indígenas lo distinguimos con esta mirada eurocéntrica que le dio la espalda a la naturaleza y asumió la naturaleza como un recurso de explotación. Los pueblos originarios, que tenemos un tiempo conectado con la naturaleza, nunca le dimos la espalda a la naturaleza. La naturaleza organiza el día, organiza el año, organiza el tiempo, organiza el ciclo. Entonces, ese conocimiento que hay dentro de nosotros es lo que nos puede también como civilización proyectarnos hacia el futuro. Ya no es este desarrollo del cual nos hicieron creer que partía por la acumulación de bienes y de riqueza, producto de, como lo puso el sistema capitalista y el sistema neoliberal, no nos está conduciendo a la vida, sino es el pensamiento de los pueblos originarios que están centrados en el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Estamos en una época crucial, los pueblos originarios tenemos que reconocer eso, porque hoy día es donde tiene espacio nuestro pensamiento, nuestra filosofía, pero desde el planteamiento desde la descolonización. Digo esto porque nosotros hemos sido escolarizados en un sistema occidental, la escuela, y jamás se resaltó de que los pueblos originarios teníamos un pensamiento filosófico que podría contribuir al conocimiento, a la ciencia, a la producción de la naturaleza, sino que se instalaron calificativos que tenían que ver con el bárbaro, con el incivilizado que había que cristianizar, y bueno, posteriormente con que los indígenas son borrachos, que son flojos, y acá en Chile hoy día terroristas. Estos calificativos son producto del pensamiento racial y colonial, que con estos calificativos llevaron a callarle la voz a los pueblos originarios y nos minorizaron. Crecimos en la escuela siendo minorizados, y eso es lo que hoy día nosotros tenemos que cambiar, y ojalá transformar una escuela donde todo profesor enseñe a la humanidad
de que el pensamiento de los pueblos originarios está conectado a la vida de la naturaleza y a la salud de los seres humanos. Esa es la gran transformación. Desde esa mirada, la lucha de los pueblos originarios es una lucha política y tenemos grandes objetivos como la autodeterminación política. Sin embargo, también la cultura, también las lenguas son parte de la lucha política. Y creo que las universidades, los profesores, los sabios indígenas, podemos contribuir sustantivamente al cambio de la mentalidad colonial instalada en nuestros territorios, tanto en los pueblos indígenas como en los no indígenas. Si lográramos cambiar ese pensamiento descolonizando a indígena y no indígena, yo creo que la posibilidad, el cambio sería profundo y sería un cambio que nos favorecería a todos. Hemos avanzado, las ciencias sociales ha avanzado, de hecho Abadio viene de una experiencia interesante con la pedagogía de la madre tierra, que es un referente para el continente y para los pueblos originarios, y en ese sentido, en ese avance, hay teorías, hay paradigmas que nos permiten posicionar el pensamiento indígena desde las ciencias sociales, desde la lingüística, desde la filosofía, y pasa desde la nueva epistemología, que implica el reconocimiento de otras maneras de pensar que existe en este mundo, que existe diversidad de pensamiento, y de esa pluralidad de epistemología tienen cabida y esas también están presentes dentro de los pueblos originarios. En ese contexto, la lucha de los pueblos originarios es una lucha paradigmática, porque si bien es cierto, tenemos hoy día una crisis de civilización producto de ese sistema de explotación de la naturaleza y explotación del ser humano, el paradigma indígena es profundo, porque ¿quiénes le están haciendo frente a la lucha contra el sistema neoliberal? Hay grandes movimientos a nivel internacional. De hecho, por ejemplo, el movimiento ambientalista tiene una apuesta fuerte para protección de la naturaleza. La lucha de las mujeres plantean radicalmente cambiar la relación del hombre con la mujer, porque también el machismo y la negación de los derechos de las mujeres ya mantiene al borde la explotación de las propias mujeres. Y dentro de esta, el otro movimiento que le hace frente son los pueblos originarios, son los pueblos indígenas, y con la defensa profunda de los derechos de la madre tierra, la defensa profunda también de lo femenino y lo masculino, porque como decía también la mía anteriormente, la naturaleza es para todos, y la naturaleza tiene una norma, tiene una regla de existencia, y dentro de los pueblos indígenas esa norma de existencia es muy clara, y dentro del pueblo mapuche en particular nosotros hablamos del ASMAPO. El ASMAPO, que es el pensamiento filosófico, que tiene un ordenamiento del Normoñén, y el Asmoñén. En el Normoñén están las formas de convivencia, y para que la vida siga, para que la vida fluya y para que continúe, tiene que haber siempre un equilibrio entre opuestos. Y ahí está lo femenino y lo masculino. Lo femenino y lo masculino está en nosotros, pero también está en la naturaleza, está en el cerro, está en la montaña, está en el árbol. Hay por ejemplo, si tengo un pehuen femenino y no tiene el masculino, no da fruto. O sea, todo está regulado entre opuestos, y ahí hay un principio de existencia. Y ese principio de existencia puede enseñar al movimiento feminista, al movimiento ambientalista, que no necesitamos todos para poder continuar. En este contexto de pandemia,
como el compañero anterior, a mí también me ha tocado participar de muchas conversaciones y estas conversaciones a nosotros nos fortalecen, aunque no hemos podido hacer la ceremonia a la naturaleza. Lo que yo digo no es un aprendizaje de un libro en específico, porque no existe todavía la academia no habla de la filosofía de los pueblos originarios, al menos aquí en Chile, en otros países hay más avance, sino que es el conocimiento de los antepasados, la voz de los antepasados que va con nosotros. Y en esa voz de los antepasados también va la voz de la naturaleza, los derechos de la naturaleza, los derechos de los espíritus femeninos que están en la naturaleza, los espíritus masculinos que están en la naturaleza. Entonces hemos trabajado en esta pandemia para posicionar el pensamiento de los pueblos originarios a nivel de filosofía. Queremos que los niños sepan de que nuestros pueblos tienen lengua, tienen cultura, tenemos nosotros territorio, tenemos una lucha, tenemos identidad propia, tenemos un nuevo ciclo que también se le llama un año nuevo indígena, y también tenemos filosofía. Cuando eso lo sepan los niños, la actitud frente al colonizador va a ser distinto, porque en la relación colonizador y colonizado a nosotros nos han inferiorizado y casi nos han hecho casi caminar agachado. Sin embargo, cuando el niño sabe de que su pueblo es sabio, de que su pueblo tiene mucho que aportar a la humanidad, ese niño va a caminar derecho y va a defender sus derechos y va a ser orgulloso de su lengua, y no vamos a tener estos problemas de avergonzarnos por ser indígena, y vamos a poder decir, sí, los pueblos originarios tienen un pensamiento del tiempo que es cíclico y que es distinto al occidental, que no es lo mismo, y hemos estado luchando a nivel de la lengua mapudungún, no es lo mismo decir Huiñol Xipantu que Huechipantu, porque Huiñol Xipantu alude al ciclo, al retorno del tiempo, y el Huechipantu va directo con el tiempo lineal y muy parecido al 1 de enero que es del calendario gregoriano. Entonces, yo quiero cerrar esta intervención diciéndolo que esto que digo también está codificado en la lengua mapudungún. Nosotros tenemos marcas diferentes del tiempo en la lengua, y desde la misma lengua nosotros, de la categoría gramatical que tenemos aspectos que describen el tiempo. Nosotros tenemos un pasado antiguo, un pasado remoto, un pasado reciente, un pasado que no tuvo sentido. ¿Y por qué tenemos ese tipo de pasado que no tuvo sentido? Porque podemos volver de nuevo a eso que no alcanzamos a terminar y volverle a dar sentido tal vez eso. En el presente nosotros marcamos actividades que son realizadas y no realizadas, y todo lo realizado ya pasa a ser el pasado, y el futuro se marca, tenemos solo un morfema para marcar el futuro. Sin embargo, culturalmente el futuro nuestro se marca, y nosotros sabemos mucho del futuro a través del sueño, que es un paradigma de construcción del conocimiento que viene a través del sueño, que es el conocimiento espiritual. No significa que los indígenas no tengamos construcción del conocimiento a partir de la observación, la experimentación y la resolución de problemas. También lo tenemos presente, porque nuestro antepasado y nosotros observamos la naturaleza, experimentamos con ella también, y sabemos en qué momento hay que sembrar, en qué momento hay que cortar la lana, hacer el suéter, tejer, ¿no? Sin embargo, tenemos instalado en nuestra forma de construir el conocimiento otros paradigmas, y uno de esos es el paradigma espiritual. Y si nosotros habláramos de sabiduría de pueblos originarios, un sabio indígena, no se va a orientar solamente por la racionalidad que decía Abadio, sino que se va a orientar por el corazón, se va a orientar por el peuma, el sueño, y se va a orientar por el reconocimiento de la vida que tiene la naturaleza. Le pregunto siempre a mi alumno cuál es la diferencia entre un sabio y un científico académico con nivel de doctor en la universidad.
Y si uno nos ponemos en la idea del ingeniero en mina, el ingeniero en mina va a saber lanzar la dinamita al cerro y no va a importar el sueño, no va a importar la vida del cerro, el espíritu que está ahí en el cerro, esa conexión que decía Abadio, que está conectada con el cordón umbilical. Cada indígena tiene su conexión con la naturaleza como un cordón umbilical. A ese sabio no le va a importar, a ese científico no le va a importar eso, pero por eso también estamos con la crisis en que nosotros estamos. Finalmente, que en estos tiempos de renovación, sí, también queremos de que se acabe el racismo, también queremos que se liberen los presos políticos. Tenemos presos políticos aquí, tenemos machi, personas ceremonial que están en huelga de hambre pidiendo la libertad, y queremos comportamiento ético de los académicos y de los no indígenas en función de defender también esos saberes que tienen esos sabios. No tendrían por qué estar presos, porque si están ahí, bueno, hay una situación de defensa de la naturaleza, y la lucha tiene que ver con la defensa de la tierra y de la naturaleza, por tener un pensamiento distinto. Entonces, ojalá pronto tengamos la libertad de ello y podamos nosotros gozar y liberarnos de esta situación de pandemia en que estamos, y poder disfrutar de la naturaleza. Fei Lamien, Chaltumay. Le agradecemos enormemente. Hay una serie de preguntas que me están llegando, que nos están llegando a todos. Algunos las hacen directamente por el chat, otros lo hacen a través de las preguntas y respuestas. Entonces, yo intenté enviarle a ustedes a través del chat algunas que no les habían llegado directamente, y vamos a tener entonces en el tercer espacio de este coloquio un rato para responder. De todas formas, si quedara una pregunta sin responderse, la podemos hacer como respuesta por el correo, ya que todos los asistentes entregaron un correo al inscribirse acá en el coloquio. De tal forma que no necesitamos correr en responder absolutamente todas, puede que quede alguna pendiente. Saludar entonces al doctor Emilio Fernández Canque, del norte de Chile, ¿cierto?, de la Universidad de Tarapacá, un gran amigo, un conocedor y practicante de la cultura aymara, y también últimamente en contacto con la cultura afroamericana también, ¿cierto, Emilio? Él es profesor de la Universidad de Tarapacá de muchos años y es un integrante fundador de la Red Riedi. Emilio, te doy entonces la palabra. Bueno, en primer término, muchas gracias, Amílcar. Quisiera saludar en lengua materna también, Kamsarake, Gilatanacas, Cuichacanacas, Nayaxutinak, Emilio Fernández Canque, de Churu, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. Quiero en primer término saludar con mucho cariño a la RIEDI como organismo, como organización, ¿no? Los que fundamos esta red de universidades, en realidad lo hicimos pensando justamente en lo que acaban de hablar los dos expositores que me antecedieron. Necesitamos que las universidades, que las instituciones de educación superior hagan un alto en su camino, se organicen bien y puedan decir lo que la gente, lo que la comunidad está esperando de sus instituciones de educación superior. Y para eso entonces nos juntamos 15, 16 instituciones, especialmente estatales y también algunas privadas, para organizar esta red, ¿no? Estoy hablando de ya varios años atrás. Y esta organización permitió justamente unir voluntades, ¿no? Cada una de las universidades entró en una revisión respecto de qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que podría aportar desde un punto de vista de los pueblos originarios y desde la interculturalidad. Eso entonces marcó un inicio de una red que se ha mantenido en el tiempo y que hoy entonces está escuchando a la comunidad y especialmente a los pueblos originarios de este país, y podemos entonces perfectamente bien conversar por esta vía y por otras
para ponernos de acuerdo respecto de qué es lo que hay que hacer de aquí en adelante. Yo, Amílcar, tenía una presentación que la he preparado con mucho cariño, pero en atención al tiempo y también escuchando a los expositores anteriores, voy a dejarla sin ocuparla para no ocupar todo el tiempo en exponer lo que está listo, pero hay una presentación que la dejo a disposición del equipo, ¿no? Quisiera en primer lugar referirme a algo que plantearon tanto Elisa como Abadio, ¿no? Es esto de que llega un momento en que hay que iniciar una nueva etapa. En términos de los principios andinos, hablamos de la ciclicidad. Llega un momento en que un ciclo se corta, un ciclo termina, un ciclo prácticamente toca un punto final y viene entonces el reinicio o el inicio de una nueva etapa. Y esta pandemia, de alguna forma, está marcando ese reinicio, ese nuevo ciclo que se espera de aquí en adelante. Por tanto, lo que estamos viviendo en este momento, quienes hemos tenido la oportunidad de hacerlo, significa que en realidad hay un momento en que detengamos nuestro camino y juntémonos a reflexionar, juntémonos a ver qué podemos hacer mejor, o más aún, cómo lo estamos haciendo, en qué hemos hecho algo positivo, algo que beneficie realmente nuestra formación, nuestros valores, nuestro ecosistema, nuestra naturaleza, nuestra Pachamama, ¿cierto? Y cómo hemos estado privilegiando esto, y también dentro de ese análisis, dentro de esa revisión, dentro de ese término de ciclo, revisar también qué no hemos hecho y qué podemos hacer de aquí en adelante. Y creo que lo importante es justamente lo que viene de aquí en adelante. En realidad, dentro de los principios andinos, como digo, el de la ciclicidad, que un poco implica también el retorno al equilibrio, el Pachacútec, ¿no? O Pachacuti para otros, significa entonces que hay que detenerse, hay que analizar, hay que ver cómo podemos seguir una nueva etapa, pero valorizando en esencia lo que ha sucedido hasta este momento. Y eso entonces es el camino que corresponde de aquí en adelante. Por eso este ciclo de conferencias que se inicia, creo que puede ser un buen espacio para recoger esas inquietudes, para llevarlas a foros que tengan mayor capacidad de decisión y que podamos en realidad generar un espacio nuevo para los pueblos originarios. Cuando se inició RIEVI, nos juntamos, si tú recuerdas, estuviste conmigo ahí, Amílcar, con el CRUSH, ¿no? Los rectores de las universidades chilenas, tanto estatales como privadas, y dijimos, la universidad tiene un rol importantísimo que cumplir en la educación chilena. Pero más que eso, también la universidad debe ser un espacio para escuchar a los pueblos originarios. Y en ese entonces momento se tuvo el consenso de los rectores allí presentes para iniciar un trabajo. Cuando estamos entonces dando inicio a este coloquio, estamos diciendo, bueno, ya llegó una nueva etapa, ya terminó lo anterior cuando solamente escuchábamos y hacíamos lo que se nos indicaba. Creo que de aquí en adelante las universidades van a marcar un hito diferente en el quehacer de la educación superior, pero también en lo que es el intercambio con la comunidad. Yo quiero decir que sin la comunidad, sin los pueblos originarios en sí mismos, en realidad estaríamos formando profesionales que no van a asumir el cambio que la sociedad, que la comunidad, que la naturaleza está pidiendo. Me gustó mucho la figura de Abadio. Yo soy, entre otras cosas, también profesor de biología y ciencias naturales en la universidad. Y la idea del cordón umbilical, la idea de que
ese espacio de unidad entre el que viene y el que está, esa forma de cómo la madre tierra, en este caso la madre en sí, está entregando al nuevo ser que se está gestando esa alimentación, y cómo ya después de emerger del vientre materno, en este caso el útero, ya adquiere su independencia al cortar ese cordón umbilical. No obstante, queda toda la etapa formativa inicial y esas experiencias iniciales de aprendizaje, de conocimiento, de todo, marcan a la persona para toda la vida, ¿no? Y creo que eso está sucediendo también ahora. En este momento, entonces, está emergiendo una nueva etapa, pero hubo dolor, hubo naturalmente etapas muy desagradables, muy inadecuadas para digamos, el accionar de una comunidad, como es el desconocimiento de una cultura, como es entonces el no respetar los valores ancestrales, como es también no respetar el conocimiento verdadero que se ha gestado en las propias comunidades, producto de los sabios andinos, que en realidad por miles de años han estado entregando su saber, ¿no? Creo que las universidades, en general las universidades chilenas y también latinoamericanas y del mundo entero, en realidad tienen la oportunidad histórica de iniciar un nuevo ciclo, iniciar una nueva etapa, y que esperamos que este ciclo verdaderamente se haga considerando esto que hemos estado conversando, ¿no? La unidad en la diversidad, por ejemplo, es un principio valiosísimo, ¿no? A veces estamos divididos pensando lo mismo. A veces nos dividimos por cuestiones absolutamente baladíes o digamos absolutamente intrascendentes, y dejamos de lado lo que nos une, lo que nos potencia. Por eso la unidad en la diversidad es un principio que tenemos necesariamente que, digamos, reforzar nítidamente. Yo quisiera simplemente decir que uno de los esfuerzos que se ha estado haciendo es, a través de la educación, generar estos espacios también. Entonces han surgido algunas iniciativas que han permitido ir aprovechando estos espacios, estos principios andinos en la educación. Y en ese sentido yo creo que el camino para todo el equipo de RIEDI y todos los que vengan a colaborar en lo que es la formación de personas, especialmente de profesionales, tienen una beta, tienen un camino muy prolífico allí. ¿Cómo podemos generar profesionales que no solamente salgan provistos de un conocimiento de su disciplina, sino que además traigan los valores de la comunidad, de su cultura, de su saber ancestral, y lo pongan al servicio de su formación, ¿no? En primer término, el profesional que salga de nuestras universidades debe ser un profesional eficiente, pero también un defensor de los derechos de las personas, los derechos humanos, de los principios andinos, debe conocerlos y, por supuesto, respetarlos. Quiero saludar en este sentido a todo el equipo de RIEDI que se ha esforzado por iniciar esta etapa, ¿no? Y creo firmemente y apoyo absolutamente lo que dijo Abadio y lo que ha planteado también Elisa, en el sentido de que esta nueva etapa está comenzando. Y nosotros tenemos que aprovechar este espacio justamente para hacer que este camino que se inicia sea un camino fecundo, un camino de encuentro, un camino en donde podamos aunar voluntades para generar cambios trascendentes y verdaderos. Muchas gracias, Amílcar, por la oportunidad que nos das de compartir algunas
algunos aspectos muy elementales, por cierto, porque el tiempo no permite más, pero quiero decirles que hay iniciativas educacionales que se han creado en Chile y que han tenido éxito relativo, porque falta crear una mayor conciencia entre las autoridades de que las comunidades andinas y los pueblos ancestrales tienen su propia visión, tienen su conocimiento, y que ese conocimiento debe entrar definitivamente en las aulas a todo nivel, ¿no? Muchas gracias y les saludo con profundo cariño y con una oportunidad entonces de empezar a trabajar juntos en esta nueva etapa. Hikisinkama, nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Este coloquio estaba pensado en 3 fases. La primera fase que ya se cumplió, que es de exposición de los panelistas, una segunda fase de diálogo entre los panelistas y una tercera fase de respuesta a las preguntas. Pero nos han llegado muchas preguntas, están todas en su chat de los panelistas y donde dice preguntas y respuestas. Ustedes pueden observar que cada uno tiene preguntas que responder. Entonces, considerando que ya hemos cumplido en el tiempo, ¿cierto? Lo que pensábamos en la primera y la segunda fase, yo les sugiero que vamos a hacer un diálogo sea muy, muy breve para dar espacio rápidamente a lo que nos interesa, que son las respuestas. Entonces, les doy la palabra a Badio, si quiere expresar algo más, o simplemente ir directamente a las preguntas que ya recibiste, y aprovechando eso, responder algo. Tiene la palabra entonces Abadio Green. Sí, yo podría aprovechar para responder y hacer esto, lo que acabo de decir. Desde nuestra experiencia, ¿no? de caminar por toda esta Via Yala, entonces comenzamos a encontrar que todo el mundo habla de educación bilingüe intercultural, educación intercultural bilingüe, y yo creo que en mi país no quisieron meterse en esa discusión, si es intercultural o intercultural primero. Se metieron con un tema de etnoeducación, ¿sí? Entonces, como que eso resolvía el problema para todos los pueblos aquí en Colombia. Pero ya estando en esta discusión de lograr, de conversar, de dialogar, nosotros aquí en Antioquia comenzamos a plantear, no vamos a hablar ni de la interculturalidad, no vamos a hablar de la etnoeducación. Porque para nosotros, nuestros gobiernos, el tema de la interculturalidad lo entienden como multiculturalismo. O sea, ni siquiera estamos cerca a la interculturalidad. La interculturalidad es el respeto, la valoración y que nos acepten tal cual como nosotros y que podamos sentarnos a dialogar y que nos digan, o sea, que no existe una forma, un pensamiento, sino diversas culturas. En Colombia somos más de 102 pueblos. Eso quiere decir que hay 102 pueblos pensando diversamente de la realidad que está ocurriendo. Hay 65 lenguas originarias que se hablan en Colombia. Entonces, cada cultura tiene una visión que aportar, ¿no? Entonces, ese es el primero. Entonces, por eso nos metimos con el tema de la tierra, porque nos dimos cuenta que cuando hablamos del territorio, cuando hablamos de la madre tierra, no nos pertenecen únicamente a nosotros los indígenas, sino pertenece al planeta. Porque hemos preguntado a los japoneses, a los chinos, a los siberianos, le hemos preguntado, ¿qué significa para usted la tierra? Y todos nos contestan de que la tierra es madre. O sea, en ese sentido, cuando dijimos eso, que lo que nosotros venimos a este planeta es para cuidar a la tierra, amar a la tierra, y si hay que pelear, defender, hay que hacerla hasta las últimas consecuencias, como lo hemos hecho nosotros los pueblos indígenas. Entonces es ahí donde comenzamos a decir, si ese es el planteamiento humana, natural, planetario, de por qué la educación salió de esa línea, de ese centro, que ya la tierra es un negocio, la tierra es una
que se puede vender, que se puede negociar. O sea, ¿por qué ocurrió eso? La parte de la academia, la ciencia, ¿sí? La antropología, la pedagogía, la lingüística, todo es racional. No aparece el corazón. Entonces ahí donde planteamos nosotros que si no cambiamos ese sujeto, que ese es el centro de la educación, que nos han dicho que es el sistema educativo que tenemos en toda América, las cosas van a seguir igual. Usted puede hablar de educación propia, puedes hablar de educación bilingüe, pero el sujeto que está en el centro no ha cambiado. Ese sujeto que está ahí, que aprendemos en la primaria, en el bachillerato, en la universidad, en todas las carreras, es un sujeto europeo. Es hombre, ni siquiera aparece la mujer allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la educación comenzó desde que llegaron los invasores a nuestro continente, porque todos eran hombres que llegaron. La Iglesia Católica que llegó, imagínense hoy, si hoy día todavía la Iglesia Católica no permite que una mujer sea sacerdote, usted imaginará en 1492 que vieron a todas las mujeres feas, brujas, ¿sí? Y por eso mataron a tantas mujeres en nuestro continente, ¿no? Entonces, eso es la educación que todavía permea, existe, está dentro del sistema educativo, está dentro de las universidades. ¿Cómo hacemos ese cambio? Planteamos nosotros, la única forma de cambiar, transformar, es que pongamos a la tierra como centro. Entonces, la pregunta ya no es cómo voy a enseñar la matemática al niño, al joven, sino que cómo aprendemos la matemática de la tierra. Cómo la madre tierra nos enseña la matemática, cómo ella nos enseña el universo, cómo nos enseña la historia. Mira, todo cambiaría, todo cambia en esa perspectiva. Entonces, ahí donde viene toda nuestra propuesta de la pedagogía de la madre tierra. O sea, cambiar toda la parte epistémica, cambiar toda la parte de todo lo que nos han enseñado a nosotros. Entonces, si ponemos a la madre tierra, es ahí termino, mira lo que hemos aprendido. Muy difícil encontrar en la academia. No lo vas a encontrar en los libros. No lo vas a encontrar académicos. Lo vas a encontrar es tomando yagé, haciendo ceremonias, haciendo fuego, tomando el tabaco, mascando la coca, ¿sí? Fumando el tabaco, haciendo el temazcales. Con eso, ahí vas a aprender todo el conocimiento. Esa es una. Y el otro es, ¿dónde vas a aprender todo ese conocimiento? En la lengua que mi hermana Elisa habla. La lengua, ay, es una cosa maravillosa, porque la lengua que hablamos es totalmente diferente a la lengua castellana. Para mí no son vocales, no son consonantes, no es fonética, no es fonología, es historias que salen de mi boca cuando estoy conversando. ¿Qué significa el universo? ¿Qué significa el sol? ¿Qué significa las estrellas? La lengua te va a decir. ¿Qué significa la madre tierra? ¿Sí? En mi lengua tenemos más de 12 palabras a la madre tierra cuando la madre tierra estuvo en el vientre de su madre, cuando la madre parió a la madre tierra y cuando comenzó a caminar y cuando comenzó a viajar en el cosmos mostrando su cara alegre, cara brillante, cara armoniosa, cara linda de la madre tierra. En la lengua vas a encontrar eso. De ahí nosotros encontramos, tomando el viajecito, el viaje donde están todos los hermanos del sur, me encontré el viaje, me dice, en la ruta, o sea, que la construcción curricular que ustedes están planteando no es porque es racional, tiene que ser desde el corazón. Él me enseñó, primero tenemos que hablar del origen, tenemos que hablar de las interferencias, tenemos que hablar de sanación, porque no se podemos estar lamentando todo el tiempo. Hay que sanar el corazón, hay que sanar nuestra historia. Y si logras eso, proteges la cultura. Eso es lo que creo yo que estamos, en ese ámbito estamos nosotros. ¿Cómo protegemos? Y luego después una planta me habló, una planta me dice, es que debes tener en cuenta los principios de la Madre Tierra. ¿Cuáles son los principios de la Madre Tierra? Silencio, escuchar, observar, tejer, tener palabra dulce y tener buen corazón. Eso es lo que yo he aprendido de las plantas. Yo no he aprendido de los libros. Muchas gracias. Gracias, Abadio, por tu intervención. Todavía va a quedar un espacio más donde podrás decir, añadir a lo que estamos, puedes responder alguna pregunta, etcétera. Pero nos quedan unos minutos. Las personas que han levantado la mano para hablar
lamentablemente no vamos a poder darles la palabra, pero sí pueden hacer la pregunta, escribirla y se la haremos llegar a los panelistas para ver si nos pueden responder. Le doy la palabra a Elisa entonces. Elisa, ¿viste algunas preguntas que pudieras responder en este momento? Sí, y en el diálogo que estamos realizando, también retomar lo que señalaba Emilio y que señalaba Abadio, la gran necesidad que tenemos de conversar, escucharnos en esta diversidad de pensamiento que tenemos, y que en este momento es lamentable cómo se está llevando la situación de pandemia respecto a los pueblos indígenas. Nosotros estamos aquí a la espera de un proceso constituyente, y dentro de venimos desde un estallido social donde afloró la necesidad de posicionar las voces populares que no se sentían representadas por el sistema político neoliberal del Estado, y en esa dirección quedaron cosas pendientes, pero la gente que participó del estallido social tenía muy claro la necesidad de pluralizar las decisiones políticas, la participación de la mujer, la participación de los pueblos originarios, la participación de las diversidades sexuales, los migrantes. Tuvimos voz caminando en el estallido social, y hemos llegado a un monoculturalismo absoluto en este momento. No hay políticas para indígenas en salud, no hay política para indígenas en los sistemas interculturales, hubo todo un retroceso, y hay criminalización. Tenemos el territorio mapuche con carabineros, ya no solamente carabineros, sino también están los militares ahí. Entonces, y gente presa. Entonces, ese monoculturalismo y tenemos muertos niños, tenemos muertos hermanos nuestros que están ahí, y que no hay justicia en este momento. Entonces, frente a ese monoculturalismo, urge que se levanten las voces de la pluriversidad, las voces que están planteando las mujeres, que están planteando los académicos, que van en la línea de lo intercultural, porque esa voz se tiene que transformar en compromiso de transformación, no en el paper y el discurso que nos acostumbró el sistema académico neoliberal, donde hemos tenido que escribir paper y ojalá en la alta revista indexada, pero no para comunicarnos con el pueblo. Yo creo que este es el momento de empezar a comunicar nuestro sentir de corazón frente a la defensa de la humanidad y de la naturaleza. La defensa una de las preguntas que me hacen respecto a al tema de la recuperación de los idiomas. El año pasado hubo de parte de las Naciones Unidas un año internacional de las lenguas indígenas, que no significó mucho para Chile, y en otros países sí hubo avances, como por ejemplo en México. Y viene el diseño de las lenguas indígenas desde el 22 al 32. Pero hay un planteamiento muy claro dentro de los pueblos indígenas que luchamos por las lenguas, que las lenguas no se mueren si nosotros estamos vivos. O sea, es fundamental garantizar la vida de los indígenas para que no se mueran las lenguas, para que no se muera el saber, el conocimiento, los valores, los saberes, y todo lo que portamos los seres y las personas indígenas. Porque las lenguas se realizan en nuestros cuerpos, somos nosotros los que hablamos. Incluso hay un cuestionamiento profundo respecto a la revitalización, o sea, revitalizar en función de que algo que ya estaba muerto, pero nosotros estamos vivos, no estamos muertos, hermanos, estamos vivos, y con nuestra voz y la de nuestros antepasados podemos seguir defendiendo las lenguas. Entonces, todas las madres que tienen que tienen en la memoria su vínculo con su ancestro, pueden ellas mismas
comenzar ese proceso de recuperar la memoria para recuperar la lengua. Efectivamente, un profesor de lengua lo puede hacer, pero tenemos muchas debilidades a nivel de formación del profesor intercultural para que enseñe lenguas, sobre todo acá en Chile, porque no tenemos la pedagogía de la madre tierra instalada acá nosotros. Tenemos la pedagogía de Dewey, la pedagogía eurocéntrica, con currículum completamente nacionalista. Entonces, y con esto ligo a la otra pregunta que me hacían, si estaba de acuerdo con la escuela formal. Por supuesto que estoy de acuerdo con que exista la escuela para educar a todas las niñas y los niños. Yo soy profesora y trabajo a diario impulsando la educación. Con lo que no estoy de acuerdo son con los valores que ha instalado la escuela colonial en desprecio de lo indígena. Si el desprecio de lo indígena se ha aprendido en la escuela, ese carabinero que es capaz de violar a la niña, aprendió a despreciar a la mujer en la escuela. Eso es lo que tiene que cambiar, y este tiene que ser un cambio radical. Entonces, un indígena cuando reclama la escuela, no es que esté en contra de la posibilidad de conocer los saberes del mundo. De hecho, mi padre nunca fue a la escuela, y cuando yo logré el puntaje para la universidad, sin haber ido a la escuela, su mayor orgullo fue de que yo iba a conocer el pensamiento de todo el mundo en la universidad. Esa era la visión de mi padre. Yo llego a la universidad y ahí conocí el pensamiento eurocéntrico. ¿Cómo logramos los indígenas que habite nuestro saber indígena? Hemos tenido la suerte de tener doble sistema educativo. Habla de la doble escolaridad, de la doble educación, por ejemplo, Daniel Quilaqueo, y que dice de que cada indígena, cada mapuche en su comunidad, desde su memoria, desde los antepasados, desde la familia y la comunidad, va teniendo un sistema paralelo diferente a lo que la escuela le va enseñando. Entonces vamos con dos sistemas. Y eso lo tenemos las personas que tenemos el privilegio de tener dentro de nuestros padres y abuelos, personas que no hayan sido atrofiados en su mente por la colonización, porque también fue tanto el daño que provocó a la escuela que nuestros hermanos se avergonzaron de su idioma, de su conocimiento, de su apellido, porque no tuvieron el sistema paralelo fuerte que una parte de los indígenas hemos heredado. Entonces cuando me preguntan la bibliografía, también me preguntan, por suerte hoy día tenemos una gran gama a nivel nacional e internacional de indígenas que han llevado estos sistemas paralelos y han hecho cruzar y discutir y problematizar los sistemas educativos que están dañando al ser humano, a la naturaleza. Bueno, de hecho, por ejemplo, en la zona de allá de Linda Tujigüey, que ella es de Maori, ella habla de descolonizar las metodologías, hace excelente aporte. Silva Rivera Cusicanqui también, tenemos Boaventura de Sousa Santo, tenemos a Gladys Zul, que ella es maya de Guatemala, tenemos a Yasnaya Aguilar, que ella es indígena de México, tenemos a Elicura Chihuahilaf, nuestro gran poeta acá, a Margarita, que acabo de citarla por el conocimiento que tiene de la tierra, porque la tierra para los pueblos mapuche son 4 tierras. La tierra, la de abajo, el subterráneo, la tierra Nagmapu, donde pisamos, la tierra que es el espacio vacío, y la tierra del Huenumapo. Básicamente 4 tierras, y hay otras clasificaciones. Y de eso ha trabajado mucho Margarita Canío. Tenemos también, bueno, de hecho, mucho la comunidad de historia mapuche, Enrique Antileo, también ellos están produciendo sistematizando saberes, y hay muchos en el pueblo aymara, en el pueblo quechua, o sea, hay producción, valoración de conocimiento comunitario indígena dentro de los propios indígenas. Entonces, y eso es gracias, como les decía, a que han prevalecido estas dos maneras de llevar la escuela.
¿Qué aspiramos? Una escuela que no lesione al ser humano ni la naturaleza, una escuela que no inferiorice al ser humano como nos han inferiorizado a nosotros por ser indígena, que no inferiorice a la mujer, que no inferiorice al afro, a los migrantes. Necesitamos una escuela que dignifique al ser humano y dignifique al río. ¿Cómo se les puede ocurrir, por ejemplo, a los políticos hoy día envasar los ríos y en las cuencas hídricas para llevárselas al norte y dejar que los animales mueran en el sur y mueran también y se enfermen nuestras personas, nuestra familia que están sin agua, por ejemplo? Eso no es un valor que debiera reproducir la escuela, pero eso lo están haciendo ahora. Yo creo que todos debiéramos tener un pensamiento crítico profundo a la escuela con la cual nos han enseñado a menospreciar al otro y a impedir los derechos del otro y de la madre tierra. Todos tenemos que cambiar la escuela. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Todavía nos quedan unos minutos, así que aprovechemos. Emilio, ¿quieres responder alguna pregunta especial? Sí, yo quisiera decir que en realidad en educación hay que no solamente pensar las cosas, sino hacerlas, ¿no? Porque hasta el momento nos hemos, de alguna manera, comunicado respecto de lo que deberíamos hacer. El problema tal vez sería preguntarnos qué es lo que hemos hecho, ¿no? En términos de iniciativas educacionales perdurables, ¿no? Y de ese punto de vista yo creo que falta mucho. O sea, justamente la idea de ponernos de acuerdo, y es una de las líneas que tú recuerdas, Amílcar, la hemos conversado al interior de RIEDI muchas veces, cómo podemos aunar voluntades entre las universidades que formamos profesionales para generar espacios comunes que permitan formar profesionales, pero que traigan ese sentimiento de que hablaba recién Elisa, con mucho sentido, con mucho valor, ¿no? Yo quiero decirles que muchas iniciativas han quedado en el camino. Hemos tenido, por ejemplo, yo recuerdo, yo llevo 48 años, digamos, ejerciendo docencia en las universidades y en otros lugares, y he visto cómo diversas iniciativas han nacido con mucho interés, con mucha, digamos, disposición de llegar a término, pero se quedan en el camino, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que toda esa experiencia de mucho tiempo la recojamos en RIEDI y conversemos con los rectores, con la gente que dirige, también con los alumnos que forman parte de nuestras comunidades educacionales, que también conversemos con colegas que son sensibles a esta temática, porque en realidad, en el fondo de lo que se trata es aunar voluntades, ¿no? Yo recuerdo iniciativas como, por ejemplo, en el norte allí se generó un espacio para los jóvenes de las culturas aymaras y quechuas. Hay un instituto agrícola que se creó, funcionó como 5 o 6 años y después quedó ahí a disposición de mejorarlo, pero ahí quedó, ¿no? Tuvimos una maestría en educación intercultural bilingüe que nos costó 6 años pasar por todos los filtros de la educación superior, ¿no? Yo he formado parte de los consejos académicos, todo, y la verdad es que llevar una iniciativa a término significa 5 o 6 años por lo menos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esas iniciativas y esos esfuerzos, recuerdo las escuelas pilotos que hacíamos también con los hermanos mapuche en este sentido, que teníamos a través de todo Chile encuentros, en fin, recuerdo que formamos comisiones con el Ministerio de Educación, por ejemplo, recuerdo comisiones que trabajamos durante tranquilamente unos 5 o 6 años para justamente ir modificando todo lo que hay y tratar de iniciar una nueva etapa. Creo que en este momento, y por eso digo que yo creo que es importante que aprovechemos este momento. Queremos nacer a una nueva etapa. Queremos olvidar lo que se trató de hacer y no se hizo. Y ahora hay que aunar voluntades, ¿ya? Esa unidad en la diversidad tiene que tener una expresión. Y esa expresión son iniciativas conjuntas que aprovechemos la riqueza de los pueblos, en este caso originarios, los pueblos indígenas, y que podamos entonces generar
un espacio común. Yo creo que un buen inicio sería esto, es decir, tener la tranquilidad para aunar voluntades, extraer lo fundamental de los aportes de cada una de las universidades aquí presentes. Son 15, 16, 17 universidades en un momento dado tuvimos, y la verdad es que eso es un espacio que tenemos que aprovecharlo para generar acciones concretas, ¿no? El llamado es un poco a eso, ¿no? Y yo finalmente quisiera decir que comparto absolutamente lo que planteaba Elisa, en el sentido de que la riqueza del saber también tenemos que rescatarlo y valorarlo desde nuestras comunidades, ¿no? En mi caso, yo quiero, a veces nosotros tenemos que ir a nuestra experiencia de vida. Yo no termino nunca de agradecer a mi verdadera Pachamama, que es mi madre, ¿no? Isabel Canque, una mujer de Putre, aymara, llegó hasta tercer año básico, ¿ya? Pero ella sabía mucho más de la naturaleza que yo, que era profesor de ciencias naturales, de biología, y que había estudiado en la Universidad de Chile, que estaba dando clases en la Universidad de esto, pero muchas cosas ella me enseñaba, y me enseñaba con la paciencia de la mujer aymara y con la sabiduría del saber de la tierra, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que rescatar ese conocimiento ancestral y ubicarlo en el lugar que corresponde para que empecemos a provocar un cambio sustantivo en la educación chilena. Creo que el llamado a Riedi para lo que viene es ese, con harto respeto a Milcar por lo que viene, pero creo que en eso tenemos que definitivamente ponernos de acuerdo. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Gracias, Emilio. Bueno, estamos en un momento en que ya quedan solamente las palabras prácticamente despedidas de los tres expositores, ¿cierto? Le vamos a dar enseguida la palabra para que se puedan despedir con algún pensamiento, con alguna idea, profundizar a lo mejor algún tema muy brevemente. Y también recordarle a las personas que estamos dentro de un ciclo, ¿ya? A todos los asistentes, invitarlos, digamos, para que sigan participando en este ciclo de coloquios, que este es solamente el primer coloquio. Vamos a construir finalmente 6 coloquios, y el tema principal se llama Conversaciones sobre Educación Intercultural, visiones críticas sobre el racismo y el colonialismo. Ese es el tema que nos está congregando. Entonces los invitamos porque todos los meses, el último lunes de cada mes, vamos a incorporar entonces un nuevo ciclo con temáticas que están dentro de este mismo tema general. Abadio y Elisa, si quieren decir algunas palabras finales, digamos, y Emilio también, porque ya estamos cerrando un poco el ciclo, estamos en la hora, pero igual sería bonito escuchar sus palabras de despedida. Entonces, Sí, no, solamente que quería decirles, porque hay preguntas, nosotros para poder hacer esa experiencia de que la Tierra sea el centro, lo primero que pedimos a los estudiantes es que quédense en su casa. No vengan a la universidad porque no van a aprender de la universidad el amor a la tierra. Entonces nuestros estudiantes de nuestro programa permanecen en sus comunidades. La universidad es la que va a ir cómo están los muchachos, cuál es la relación que tienen. O sea, los saberes, los ancestros, los sabios son los que van a acompañar permanentemente. Por eso nosotros no decimos que somos profesores, simplemente somos acompañantes, simplemente somos que hacemos que el sueño aparezca. Por eso, lo primero que le pedimos a nuestros abuelos y abuelas, sabios y sabias, que nos reunimos, ¿cómo definirían la pedagogía? Ellos definieron lo siguiente: la pedagogía de la Madre Tierra es aprender la historia y acompañar los sueños. Bueno, yo también me voy a despedir con 2 preguntas que tomé así a la rápida. Uno, me dicen cuál es la diferencia entre nosotros indígenas, que tenemos una postura de defensa de lo que somos como en tanto pueblos que tiene otra visión de desarrollo, con uno que se colonizó y se entregó al sistema. Yo creo que hay un libro bien interesante que tiene mucho sentido en este momento, que es Frank Fanon, sobre
piel negra, máscara blanca. Y la verdad es que él lo escribe en la época de la colonización, del colonizado negro, y él señala de que cada negro quería ser un blanco en el fondo, porque eso es lo que la escuela y lo que el sistema te exige. Y yo creo que en ese sentido nos ha pasado lo mismo nosotros, por eso que se ha negado lo indígena y se ha negado el idioma, y ojalá pudiéramos ahuincarnos, pudiéramos emblanquearnos lo más pronto posible. Sin embargo, eso es una condición que va contra la propia naturaleza de la identidad de cada persona. Entonces no es lo correcto. Eso se tiene que descolonizar, hay que luchar para detener ese proceso, porque no dignifica al ser humano. Y la otra que me pregunta también, un lamien, me dice, ¿cómo vamos a territorializar el pensamiento indígena como pueblo indígena? Porque los territorios son distintos. Pero siguiendo con esta mirada de que nosotros somos territorios, cada uno de nosotros somos madre tierra, y en la cultura mapuche nosotros hablamos que tenemos nuestro tugún, tenemos nuestro origen territorial, y ese origen territorial a veces es el sur, a veces es el mar, a veces es la cordillera, y cómo territorializamos este nuevo ciclo, ahí lo territorializaremos con el mar, con la cordillera, con el río, con el agua, con la naturaleza, y con el hombre o la mujer que nos acompaña, porque les decía, todo esto es equilibrio, necesitamos equilibrarnos entre nosotros, y entre todos podemos vivir este nuevo ciclo de contacto con la naturaleza y con nuestra propia condición de ser nosotros también parte de esa naturaleza. Y bueno, esa es mi invitación, territorialicemos, ¿no? Hay una lamien poeta que se llama Daniela Catrileo y que dice que el territorio no es solamente el simple paisaje, y que incluso aquí en Santiago tiene su obra que se llama Piñén. En esa obra, Piñén es la suciedad que se te pone en los pies, y en realidad cada uno de nosotros también anda con su piñén, y esa es parte de su territorio, y con eso nosotros también podemos hacer esa conexión con la madre tierra. Feimuten Chaltumay Pulamien. Mañón, Elisa, muchas gracias. Bueno, estamos, Emilio, te voy a dar la palabra, pero antes te quiero decir que como integrante, fundador de RIEDI, ¿cierto? Y que nos estamos aproximando justamente a la primera década de la red, puesto que nuestras primeras conversaciones, nuestro trabajo de acercamiento se dio en el año 2010. Estamos en el 2020, por lo tanto estamos, se puede decir, ya prácticamente en la primera década de nuestra red. Entonces, te doy la palabra para que puedas cerrar este primer ciclo de coloquio. Gracias. Gracias, Amílcar. Bueno, en primer lugar, recibir con mucha alegría las palabras de nuestro hermano, nuestro Gilata Abadio, porque en realidad la realidad colombiana es algo que en realidad nos puede ilustrar perfectamente bien en muchos aspectos, ¿no? Nos tocó participar en Bogotá en algunos eventos allí interculturales, y la verdad es que pudimos compartir con ellos la experiencia chilena, y hubo muchos puntos en los que perfectamente bien estábamos de acuerdo y podíamos sumar voluntades, ¿no? Y lo otro, un saludo cariñoso a Elisa, que representa una realidad muy, muy fuerte, muy, muy activa en lo que es el pensamiento indígena en Chile, ¿no? Yo creo que RIEDI tuvo la intención, al iniciar este coloquio, unir culturas que desgraciadamente este país es tan largo que es muy difícil unir o de alguna manera acercar, ¿no? Que una aymara se junte con un mapuche y que converse diariamente no es fácil, son tranquilamente 3.000 kilómetros de diferencia entre un pueblo y otro, y eso no es fácil evitarlo, ¿no? Pero fíjense ustedes lo importante que digamos, hacen las redes. Y yo creo que ese es el otro desafío que tal vez no hemos considerado acá. Sí. Las tecnologías normalmente dividen cuando son ocupadas para eso, ¿no? Para generar enfrentamientos, para generar enclaustramientos ideológicos
a través de la prensa, de la televisión, de muchas cosas. Pero tenemos que revertir eso también y hacer que la tecnología nos permita unirnos más, ¿no? Y acercarnos. Fíjense ustedes que ahí en Riedi, yo creo que nunca, o sea, Milka, si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que en todos los años que llevamos trabajando, nunca nos hayamos comunicado más que este año, ¿no? Y ha sido porque hemos visto que estos elementos materiales que nos entrega de alguna manera la sociedad dominante, nosotros podemos tomarla para justamente beneficiarnos con nuestros conocimientos, con nuestros saberes, y yo creo que estos espacios perfectamente podrían generar entonces esa unidad en la diversidad, pero también esto de extraer el sumum, lo esencial de cada cultura, sumarlas y expresarla en planes y programas, en asuntos curriculares, en lo que viene, porque todo ese tecnicismo educacional, pero tiene que partir de una base. Y la base es la unidad en la diversidad de los pueblos indígenas de Chile que tienen fundamentos comunes, ¿no? Y que perfectamente en Latinoamérica podemos encontrar absolutamente en ese Abya Yala que hablaba Badio, espacios también comunes, ¿no? Yo estoy aquí en Arica y a 56 kilómetros está Tacna, que es la primera ciudad peruana, ¿no? Más fácil me sale a mí ir a Tacna y he hecho 1 hora en un vehículo que ir a Iquique, que tengo que echar 4 horas y media o 4 horas, ¿no? Entonces, estamos unidos y tú recordarás la labor que están haciendo los hermanos peruanos ahí en Tacna. Nos juntamos mucho, siempre recuerdas a Estela Gamero, un excelente aporte. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos la posibilidad de juntarnos para conversar estos temas. En otras oportunidades nos hemos juntado con la gente de La Paz, ¿no? De Oruro, hemos estado conversando en eventos internacionales y hemos llegado a acuerdos muy interesantes desde el punto de vista educacional. Yo creo firmemente, Amílcar, y queridos, digamos, en este caso con Tertulio en este trabajo mancomunado, que de verdad está llegando una nueva hora. Un momento especial está comenzando. Y tenemos nosotros que, así como nace una plantita de una semilla, tenemos que regarla, tenemos que acompañarla, tenemos que protegerla y tenemos que potenciarla. Y creo que Riedi puede ser perfectamente bien un espacio para hacer esto. Muchas gracias por la oportunidad de compartir algo de lo que hemos logrado aprender y también enseñar en un momento determinado. Yo es pagar para que sin cama. Nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos enormemente a Badio, con Domingo Fernández, porque gracias a su participación como panelista hemos tenido con gran éxito este primer ciclo este primer coloquio de un ciclo mayor de coloquios a los cuales estamos invitando. Quiero decir que hemos superado los 80 o más participantes, digamos, asistentes a este ciclo, lo cual para nosotros es un tremendo éxito. Así que agradecemos a los asistentes por sus preguntas, por su participación, por haber otorgado, digamos, una parte importante, 1 hora y media de su tiempo, para acompañarnos en este primer ciclo, el primer coloquio del ciclo de coloquio que viene. Entonces, muchas gracias a todos y damos entonces por terminado esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Me felicito mucho. Gambi, Elisa. Chao, chao. Chao. Bueno, Emilio, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gambi. Bienvenido a Chile, Abadio. Muchas gracias, gracias. Y aquí también, a la experiencia de Madre Tierra sería bueno que algún día nos acompañaras en un encuentro de estos que hacemos. Vamos.